Hay quienes nos llaman radicales porque alzamos nuestras voces cuando nos han violado, nos han mandado a la cárcel, han acabado con nuestras vidas, con clínicas y prácticas clandestinas por tomar una decisión en contra de lo que otros han decidido por nosotras. Únete, juntas podemos todo. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, es un gusto para mí presentarles a Angie Contreras. Ella es integrante de la campaña Mujeres Vivas y Libres, es comunicóloga y activista feminista originaria de Aguascalientes. Ella se ha convertido en una de las voces más importantes del ecosistema de derechos digitales que aboga por un Internet feminista e interseccional. Es locutora, además del podcast feminista Pinta Violeta Aguascalientes y consultora de la organización Cultivando Género. También colabora en la revista Quinta Esencia y tiene su propio blog en donde escribe de diversos temas, la mayoría de ellos relacionados con los derechos de las mujeres. Especialmente Angie constantemente imparte conferencias en varios estados del país en los que aborda temas como la autodefensa feminista contra el acoso virtual y el acoso callejero. Angie, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Dalia, por la invitación a Zona Docs y yo encantada de poder compartir con todas y todos ustedes. Bueno, pues efectivamente Angie se encuentra con nosotros, con nosotras, para hablarnos sobre esta campaña Mujeres Vivas y Libres, que, bueno, entre sus principales objetivos está evidenciar el incremento de la violencia de género en el país, de esta violencia machista, de esta violencia feminicida, incluso con la llegada de una pandemia o quizá, ya nos dirás, Angie, producto de las condiciones que ha generado esta misma, ¿no? La pandemia de COVID-19, de la COVID-19, del coronavirus. Adelante, Angie. Definitivamente, Dalia, como tú lo mencionas, la violencia se ha convertido en otra pandemia, pero es una pandemia que no es reconocida y que además ha incrementado. No solamente incrementa porque hemos enviado prácticamente a las casas a las mujeres con sus agresores, pero también a las niñas y a los niños. Pero además, esto se ha complejizado más porque además... súmale a esto la carga de trabajos de cuidado y domésticos, que son trabajos no remunerados que se están haciendo y que entonces eso ha incrementado la carga de trabajos y que eso también a la larga trae esta consecuencia de cómo se manifiesta a partir de las violencias. Pero que a eso suma la falta de información de qué hacer, la falta de acceso a la justicia, la falta de oportunidad de a dónde voy, porque además pues en ese tema de pandemia, ¿no? Donde hay un distanciamiento físico y donde muchísimos de los programas se realizan, por ejemplo, atención vía telefónica, entonces queda en este limbo. ¿Qué se hace? ¿No? Yo me acuerdo que como el año pasado decíamos que se asesinaban a 9 mujeres al día. Hoy estamos hablando de 11. O sea, ¿cómo ha incrementado los asesinatos? De hecho, hubo un reporte que estaba leyendo hace poquito por parte de la organización Intersecta que decía que además han incrementado, por ejemplo, los asesinatos a mujeres con armas de fuego. Entonces, no podemos decir que esta violencia ha desaparecido o no podemos decir que esta violencia ha disminuido, porque al contrario, está incrementando y cada día incrementa y se manifiesta de formas muy diferentes. Ya no solamente hablamos de que a las mujeres se les viola, se les asesina, sino que además hay esta constante en que además otro tipo de violencia es que nosotras no podemos decidir sobre nuestros cuerpos. Y eso también es una violencia, porque entonces no podemos caminar por las calles de forma segura, no podemos sentirnos libres para poder expresarnos, pero tampoco podemos tener esa decisión de qué es lo que yo quiero hacer. Si vemos ese panorama, entonces no somos libres en ningún lugar. Pero además, las mismas leyes que tenemos, pues varían, ¿no? Es muy diferente los derechos a los que tienen acceso las mujeres que se encuentran en Ciudad de México, a las que están en Guadalajara, a las que estamos en Aguascalientes. Es decir, las mujeres en México, pues ahora sí que dime en dónde vives y te diré cuáles son los derechos a los que tú tienes y cuáles son los derechos que
te quieren reconocer, porque además esa es otra cosa, ¿no? En vez de que los derechos humanos de las mujeres tienen que ir siempre en avanzada, o sea, siempre tienen que ir hacia adelante, hacia adelante. Pero pues pareciera que con todas estas reformas que se han estado dando, lo que buscan es ir hacia atrás, ¿no? Y además son a veces hasta, discúlpenme el sarcasmo, pero parece que son muy creativos porque buscan ahora en qué maneras nos ponemos a decir, no funcionó por este artículo, ahora vamos a ponernos creativos y nos vamos a ir por este, ¿no? Para tratar de hacer eso, frenar estos derechos. Cuando se tendrá que reconocer que todas las mujeres mexicanas tenemos que tener los mismos derechos, las mismas oportunidades, porque nuestros derechos no deben de estársenos dando así como de, ay, bueno, ahí está. No, nuestros derechos deben de garantizarse, deben de reconocerse y deben de defenderse. Totalmente, Angie. Para nosotros también es bien importante, considerando como en este abanico de derechos que deberían sernos garantizados, cómo es que se observa desde esta campaña Mujeres Vivas y Libres, el movimiento verde y violeta, ¿no? Que es el movimiento, o los movimientos a quienes representan, con quienes caminan o con quienes caminamos, ¿no? Después de este histórico 8M y 9M, porque así también fue para, bueno, para muchos estados, en el caso de Jalisco, en el caso de Guadalajara, así fue un momento fundamental para la lucha feminista, pero luego, días después, una semana después, nos encontramos con que, bueno, hay pandemia, nos tenemos que meter a nuestras casas, nos tenemos que resguardar de un virus, tenemos que permanecer hasta pareciera de alguna forma silenciados porque ya no podemos salir al espacio público a manifestar, al menos en la generalidad, nuestras exigencias. Nos gustaría preguntarles qué ha pasado con las luchas, con estos ideales feministas en el país, con lo que ya decías, con estos procesos de retardo en la justicia, en las legislaciones, tanto para ejercer pues una vida libre de violencia en todos los sentidos y para todas las mujeres. Vaya, creo que eso es importante, creo que es una de las cosas más lindas que tiene este movimiento de mujeres vivas, mujeres libres, que es la unión de estos dos grandes movimientos, ¿no? Todas se pensaba que era como, ahí están las del pañuelo morado, ahí están las del pañuelo verde, y cada quien jala para su lado, ¿no? Y justamente lo que busca este movimiento es unificar estos dos temas, decir, a ver, o sea, las mujeres estamos a favor de la vida. Claro, porque nos queremos vivas, nos queremos libres, pero también estamos a favor de que queremos decidir sobre nuestro cuerpo y tenemos la autonomía para decidir sobre nuestro cuerpo. O sea, es decir, que son dos temas que van a fuerzas de la mano y que se encuentran. Y justamente eso es lo que busca, unificar dos temas, porque además algo que me parece que es fundamental la parte en el feminismo es que, a ver, el feminismo es una lucha individual, definitivamente, pero que tiene a fuerzas que tocar lo colectivo. Y estos dos movimientos justamente es lo que hacen. A ver, es una causa colectiva, porque sí, estoy hablando de mi cuerpo, de cómo yo decido sobre mi cuerpo, pero al momento de yo luchar por mí, lucho por mis otras compañeras, lucho por las demás mujeres. Pero además, y que también eso es lo que implica cambiarnos el chip, ¿no? Y cambiar el chip también a las personas. A ver, ¿de qué sirve que uno esté gritando? Lo que buscamos con este movimiento es, vamos a juntar todas estas voces, ¿no? Y bien dicen, bien dice esta consigna, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, ¿no? Abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer, ¿no? Y que justamente es eso. Nuestras voces son más fuertes cuando nos unimos. Unamos estos dos movimientos. No estamos peleadas, no son dos cosas diferentes, es el mismo tema. La autonomía de las mujeres a decidir una vida libre de cualquier tipo de violencia y a decidir cómo es la vida que yo quiero decidir desde la maternidad, desde una no maternidad, desde lo que yo quiera. Y se unen estos dos movimientos. Y me parece que como tú lo comentaste, fue emblemático lo que sucede. O sea, estamos en las calles, ¿no? En tomar las plazas, se llenaron las plazas de todo el país. Y después hacemos, todas paramos, ¿no? Al día siguiente todas paramos, desaparecimos prácticamente, pero después a los días literalmente nos mandan, o sea, porque no fue que quisiéramos, nos tuvimos que regresar a las casas y lo que se pensó fue, ok, no, pues después de toda esta euforia, pues el movimiento se va a callar. Y yo creo que no.
El movimiento no se ha callado. Lo que ha hecho es que ahora está tomando otros espacios. El movimiento está como en esta metamorfosis, pero más que metamorfosis está buscando innovar de qué otras formas podemos manifestarnos para seguir haciendo esto, replicando estas voces, sumando estas voces desde otras plataformas. Porque si bien no podemos reunirnos físicamente por este mismo distanciamiento, que la verdad también lo hemos hecho. Hicimos acá en Aguascalientes una para el 28S y fue todas, a ver, todas con su cubreboca, chicas, ¿no? Obviamente el exceso de creatividad que me encanta porque eran cubrebocas verdes, morados, de todo, glitter, todo. Y nos formamos antes, hicimos como pase de lista entre todas, es así como pase de tomar distancia, ¿no? Y se respetó. ¿Por qué? Porque no podemos quedarnos calladas. No podemos quedarnos encerradas, pero sí, eso sí, bueno, también respetuosas de esta situación de pandemia, es decir, ¿cómo le hacemos? ¿Qué estamos haciendo? Migrando a las redes sociales. Si estamos ahí en las redes sociales por trabajo, por educación, por hasta convivencia que la hacemos hoy en día, ¿cómo estamos migrando a las redes sociales y llevando estas discusiones, hablando de estos temas, llegando a otros espacios digitales a los que antes no llegábamos y que también ahí se está haciendo la chamba? Pero además una resistencia muy interesante que se está haciendo de informar de los derechos de las mujeres haciendo uso de estas redes sociales. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Las compañeras que ahora sí acompañan, por ejemplo, abortos, utilizan las redes sociales. ¿Cómo desde ahí están informando? O he visto N cantidad de colectivas que dan acompañamiento, por ejemplo, psicológico y lo están haciendo vía telefónica. O sea, es lo mismo que ya se hacía, pero entonces sabiendo de la necesidad que se tiene de informar, de compartir y de acompañar a las otras, pues se está volviéndose creativo. O sea, es utilizar los recursos para decir cómo le hacemos. Círculos de charlas que han surgido pues vamos a reunirnos desde Jitsi, desde Zoom, para compartir. Y yo creo que esa es una de las apuestas. O sea, no nos estamos quedando calladas. Al contrario, se está viendo este abanico de opciones pues para continuar con la lucha. Y justamente, entonces llega Mujeres Vivas y Mujeres Libres porque entonces el movimiento está en las redes sociales. Porque ahí está los videos, las imágenes, los filtros, la campaña, está en las redes sociales. Porque además también atraes a este otro sector. Atraes a un sector joven porque es este sector que necesitamos decirle, hey, tienes derechos, estamos de este lado. ¿No? También es quitar estos mitos, mostrar que hay una cara amable dentro del feminismo y esta cara amable yo quiero que se quede con esta idea de que hay que tener un cierto modelo, ¿no? Para ser feminista. No, no, no. Esta cara amable de decir, todas caben en el feminismo. Esta cara amable de decir, vénganse, acá estamos todas, acá todas son bienvenidas y acá lo que nos interesa son las mujeres. Y a partir de ahí, todo nuestro abanico de derechos. Totalmente, totalmente, Angie. Y bueno, creo que es pertinente justo después de este recorrido que puedas compartirnos también el balance que se hace desde la campaña, el balance de este año, de estos meses pandémicos, desde lo que ya nos comentabas, de estos movimientos feministas y también desde las reacciones de las autoridades. ¿Qué pueden decirnos en esta materia? Porque al hacer este balance no solo decimos cómo nos fue, sino también cómo es que nos va a ir en el 2021 o cómo podemos modificar las cosas para que nos vaya mejor si no es tan conveniente o si aún no es suficiente. Ay, vaya, qué complejo es hacer un balance, porque es ver las miles de aristas y además pensando en que somos 32 estados. Cada estado tiene sus respectivas particularidades, cada estado tiene sus mismos movimientos y sus mismas conformaciones, por ejemplo, de congresos. En tema, por ejemplo, de violencia, pues lo que hemos visto es que está incrementando. El número de llamadas que se tienen al 911 por violencia intrafamiliar ha incrementado. El número de asesinatos, pues también, o sea, 11 mujeres que se reportan que son asesinadas. Pero también algo a mí que me preocupa es que también son en edades más jóvenes. Y eso lo podemos ver por lo que nos cuentan en los medios, ¿no? Hubo un fin de semana en el que fueron 3 chicas menores de 25 años asesinadas por manos de sus exparejas.
Eso me parece que es una llamada de atención muy, muy grave, porque entonces estamos hablando de feminicidios, pero también en estas relaciones de noviazgo, ¿no? Y que es donde no les creemos, donde cuando una chica habla de estos primeros momentos de violencia, es como de, ay, no seas exagerada, ¿no? Ahí también estamos hablando de un foco, pero también hay otro que, y eso es algo que preocupa, es que no se lograron reformas en ningún otro estado para la despenalización. Tuvimos, si no me equivoco, ya van 12 años de Ciudad de México, no, un año ya de Oaxaca, pero esta ola no ha logrado concluir en otros estados. Hubo varias iniciativas que de hecho se analizaron en temporada de pandemia, porque además lo hicieron. Si me equivoco, fue San Luis, por ejemplo, que revisó iniciativa justamente cuando estamos en pandemia, y se me acaba de dar por fue otro estado que también lo hizo durante como una semana, creo que antes que... Ah, Guanajuato. Guanajuato, San Luis, y hubo otro estado y que las rechazaron, ¿no? Además, metiéndose dentro de esta pandemia que lo que implicaba es que la gente no estaba viendo, ¿no? O sea, estas estrategias de vamos a hacer que pase desapercibido. Entonces, este movimiento, la marea verde específicamente, ¿no? No ha podido acabar de impregnarse en los congresos porque vemos esta negativa de los congresos. Primero, una negativa al debate, a esta cerrazón a decir no, 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 y la gran carga de mitos que hay alrededor de este tema que pues busca, ¿no? Busca no darle entrada. Y pues justamente lo que buscamos es eso, es informar. Es decir, a ver, o sea, estamos hablando de el derecho a la salud de las mujeres, estamos hablando del derecho a la vida de las mujeres, estamos hablando del derecho a la libertad de las mujeres junto con esto, ¿no? Y pues el tema de las mismas, que cada estado lo puede, seguramente tiene un análisis de cada estado, se tiene un análisis de cada estado, en pues cómo está el tema de la atención, ¿no? ¿Cuántas de estas llamadas que se hacen, por ejemplo, en 911, cuántas de estas terminan en verdad en carpetas de investigación que se abren para acceder para que las mujeres puedan acceder a una justicia, eh, pues prácticamente a sus derechos y a una reparación del daño, justamente lo que dice, una reparación hasta mismo del daño, de qué se hace, ¿no? Y que tengan la información. Sí, ha sido un año en el que ha sido muy complejo, pues porque hay otras variantes, por ejemplo, de cuestión de presupuestos, por ejemplo, de cuestión de que ha habido, pues nadie esperaba estar en pandemia, ¿no? Y ha habido que resolver otros temas, pero lamentablemente la violencia que vivimos las mujeres, pues es una pandemia que ha estado en México desde muchísimo, muchísimo tiempo, pero que no ha sido reconocida como tal. Y que lo que necesitamos aquí es justamente eso, ¿no? Unirnos hacia una misma, hacia un mismo eco y seguir visibilizando, porque ya están las leyes, o sea, ya todos los estados cuentan con una ley de acceso, con códigos penales que dicen qué es lo que debería de hacer. El tema es que acceder a eso es lo complejo, ¿no? Y es ahí donde tenemos que estar insistiendo. Y yo creo que una de las apuestas para el próximo año es primero, además es un año que habrá elecciones a nivel federal, muchos de los estados tendrán elecciones locales, ¿no? Entonces es garantizar este compromiso de decir, necesitamos que las mujeres que quieran representarnos, se hace de lo que sea, que tengan esta bandera, que tengan una bandera real del movimiento, pero a ambos, o sea, vida libre de cualquier tipo de violencia y autonomía de las mujeres. No podemos estar concediendo uno por otro, o sea, es el paquete completo o el paquete completo, porque ya llegamos a un momento en que la verdad hay un hartazgo de decir, a ver, espérense, o sea, neta, otra vez vamos a decir, ay, no reconozcamos esto, ay, ahora, no, neta, o sea, ya no podemos estar jugando con eso. Y no podemos estar siguiendo con este discurso de decir, es que uno por otro, no, no, o sea, vamos por ambos. Y esa es creo que la apuesta para el próximo año. Y además también una apuesta también pensándola en nosotras mismas como feministas, en seguir en esta resistencia, y estar, de identificar también primero desde lo local qué es lo que se tiene que estar haciendo, qué es lo que se tiene que defender y claramente también, ¿no? ¿Cuál es esta bandera que estamos llevando de diversificar también, ¿no? Si ellos pueden ser creativos, pues también nosotras, desde dónde también podemos.
Angie, no queremos perder la oportunidad de escucharte pensando, bueno, en tu expertise, por supuesto, hablar sobre justo la violencia digital, este, este escenario de violencias que surge en el marco también de una pandemia, pensando en lo que ya nos mencionabas muy al inicio, ¿no? Mucho de nuestro quehacer, mucha de nuestra vida se volcó en los espacios virtuales, ¿no? Y esto suponemos, bueno, pues también se volcó pensando en un entorno de violencia de género generalizada. Pensamos que esto también se vio en las redes sociales, en los entornos digitales. No sé si quisieras compartirnos un poco sobre esta violencia digital en este contexto de pandemia. Sin duda incrementó muchísimo la violencia digital. Nada, y recordar, es algo muy importante que recordar que la violencia digital pues se manifiesta de diferentes formatos, ¿no? Se ha vuelto, voy a decir, de moda hablar de la difusión de contenido íntimo sin autorización, pero también viene desde el acoso, también viene desde la suplantación de identidad, también viene desde el acecho, también viene desde esta extorsión, también viene amenazas, también viene trata de personas, ¿verdad? Hay diferentes formas en las que se manifiesta la violencia digital y que además ha incrementado bastante porque ahora sí que la misma pandemia pues nos ha obligado, como dije, a tener que migrar a hacer todas nuestras actividades en formatos digitales, ¿no? Porque escuela, trabajo, todo. Aquí lo importante es que sí ha incrementado, o sea, al menos cuando fue, por ejemplo, la temporada más fuerte de la pandemia, que fue al principio, de estar, por ejemplo, yo directamente recibiendo 2 casos a la semana, más o menos, pues estaba a veces que recibía hasta 10, ¿no? Y es algo que más o menos a muchas de las compañeras que trabajamos este tema en México, pues algo que empezamos a identificar, que estaba incrementando este tema. Ahora, se han estado haciendo, en este año sí se han hecho varias, no recuerdo la cantidad, pero creo que han sido como 2 o 3 estados, probablemente son más, no recuerdo el dato, de estados que han aprobado esta serie de reformas para, por ejemplo, poner como delito el compartir contenido íntimo sin autorización. Pero también hay otro lado, es que los centros de justicia, por ejemplo, no tienen esta capacitación. Si bien es el mismo tipo de... Hay algo también que es bien importante explicar. A ver, es la misma violencia. Es la misma violencia que ya hemos visto, que ya conocemos, que ya hemos teorizado y que ya hemos hablado, que sucede en las calles, en las instituciones y en las casas. Ahora migra. No es como decir, yo no me quiero quedar atrás, ¿no? Me imagino aquí a la violencia diciendo, yo no me quiero quedar atrás y ahora me voy a ir a lo digital porque ahí está la gente ahora, vámonos a lo digital, ¿no? Y están ocupando los espacios digitales. Y no solamente pensemos en las redes sociales, pensemos en sitios web, por ejemplo, plataformas de mensajería como WhatsApp o hasta el correo electrónico. O sea, se puede, imagínate, cómo se diversifica esta violencia que está en muchísimos espacios, pero que no hay información acerca del tema, no hay capacitación, y era justamente lo que decía. En estos centros de justicia nos hemos encontrado en que no hay esta capacitación, ¿no? Y lo mismo que antes pasaba, ¿no? Como de, ay, es que no trae un golpe, entonces eso no es violencia, pues estamos viendo que pasa eso, ¿no? Es que usted pasa por acoso digital. ¿En qué domicilio? En lo digital, no tengo un domicilio, no hay un código postal. Ah, no, es que no trae un golpe, señorita, es que eso no existe. Ya es que no, y vamos a lo mismo, estamos repitiendo esta misma desinformación, esta misma falta de capacitación, de sensibilización, la estamos viendo ahora en este tema. Entonces, las personas, las chicas, no tienen esta información, no tienen este acompañamiento, porque, ojo, también es algo bien importante, que en la violencia digital, por ejemplo, pueden optar, por ejemplo, por la denuncia, pero no solamente una denuncia vía el Estado, sino que también, por ejemplo, pueden buscar la denuncia dentro de sus centros educativos, desde sus centros laborales, por ejemplo, o también haciendo uso de las plataformas. Las plataformas de redes sociales, mensajería, sitios web, por ejemplo, tienen ya estos apartados para denunciar un contenido, para que lo retiren, bloqueen ese perfil, etcétera, dependiendo, ¿no? Entonces, pero nuestra idea que tenemos de justicia en México, pues es igual a cárcel, ¿no? Pensamos en denuncia, es igual a cárcel. Cuando, pues, viendo cómo es esta realidad con los centros de justicia en México, pues es tardada.
es cara y no está pensada para las mujeres. Porque además, imagínate, o sea, ir a denunciar, tener que ir a la primera denuncia, llevar testigos, llevar pruebas, ¿no? Porque más la carga de la prueba siempre la tienen que poner las mujeres, la tenemos que poner las mujeres. Pues imagínate, aparte, si ella trabaja, si ella además se encarga de trabajos de cuidado y pues, yo lo así como lo vemos muy fríamente, pues es casi imposible. ¿Cómo le haces entonces? Entonces necesitamos información, necesitamos capacitar. Pero también algo que hemos visto es que no se está atendiendo, ¿no? Estamos haciendo con las compañeras que trabajo, pues estamos haciendo justamente ese estudio para visibilizar algo que pasa, que no se nombra, que es esta violencia que sucede con niñas y adolescentes, porque además pensamos siempre las violencias desde una perspectiva adultocéntrica, ¿no? Es decir, pensamos violencia es igual a mujer adulta. Listo. Pero ¿qué sucede con las niñas y las adolescentes? Y además en un contexto de pandemia, donde las niñas y las adolescentes han tenido que irse a fuerzas a lo digital para estudiar. Y donde nos hemos encontrado, donde les preguntamos, oye, bueno, ok, estás haciendo uso de una plataforma para estudiar. En tu escuela te dijeron, te dieron algunas herramientas, te informaron de qué hacer en caso de alguna agresión o cómo mantenerte tú segura. No, no hay esa información. Entonces, también hay ese otro punto, hay ese otro grupo de enfoque muy importante que estamos diciendo, a ver, ¿qué pasa con las niñas de ahorita que por la pandemia tienen que estar pasándose a lo digital y que están siendo víctimas de algún tipo de violencia, pero que además, por toda la carga que significa ser una niña, no se le hace caso, ¿no? No hay una atención, no se le, pero para empezar, ni se les cree, ¿no? Para empezar. Segunda, ¿con quién recurren? ¿No? Hasta para poner una denuncia, tienes que, si eres menor de edad, tienes que ir acompañado de tu madre, padre o tutor. ¿Cómo le haces? ¿No? Y ahí entonces imagínate lo complejo, ¿no? Y ahí es cuando entonces, ahí, qué bueno que se están dando estos movimientos de compañeras que se están organizando para estas aprobaciones en los diferentes congresos. Qué bien, porque finalmente es el mismo movimiento feminista que está exigiendo, pero no podemos dejar exento al Estado de qué es lo que también tiene que estar haciendo. Claro, con el apoyo de las mismas mujeres que nos estamos organizando, pero definitivamente, pues algo que hemos visto es que la ley no solamente, no podemos permitir que la ley se quede ahí como en el papelito. Necesitamos que en verdad sea efectiva y que en verdad sea ejecutable y que en verdad se tenga este acceso a la justicia, porque si no, entonces, pues estamos logrando más de lo mismo, ¿no? Que es una alta impunidad, porque pues, ¿a quién le importa? Angie, bueno, pues a mí después de haber puesto, yo estoy segura, los puntos sobre las IES, después de este recorrido, después de nombrar estos temas pendientes, por supuesto, pero también el camino andado, las victorias, por supuesto, que tenemos y que una de estas es esta campaña Vivas y Libres. Me gustaría dejarte estos micrófonos, este espacio para que nos dieras un mensaje donde nos compartieras, bueno, cómo es que podemos conocer más de la campaña, justo de estos insumos de los que ya nos hablabas y nos compartías que están puestos también en estos entornos digitales, en nuestros espacios digitales e invitarnos a formar parte de ella. Claro, yo invito a todas, por favor, váyanse corriendo a la plataforma de Instagram, a Twitter, a Facebook, sigan las redes sociales, nos van a encontrar como Mujeres Vivas, bueno, el hashtag es Mujeres Vivas, Mujeres Libres, y en las redes sociales se encuentran como Vivas y Libres, ahí están, son los dos corazones además, ¿no? No hay pierde, corazoncito verde, corazoncito morado, síganos en las redes sociales, la intención es sumarnos a todas, que todas reconozcamos que cabemos dentro de este movimiento, porque todas, absolutamente todas las mujeres, estoy segurísima, nos queremos vivas. Todas, absolutamente todas, queremos esa tranquilidad de salir a la calle sin el temor de qué puede pasar. Y todas queremos tener esta oportunidad, porque creo que también eso es importante, de poder decidir qué es lo que queremos estar haciendo, sin tener este miedo a lo que puede pasar, sin tener este miedo a las consecuencias. Porque además, ojo, o sea, todas somos mexicanas, y ya con eso dice que todas tendremos que tener estos mismos derechos. Y eso es lo que queremos. Escucharnos a todas, que vean que esto es un movimiento donde todas tenemos oportunidad, donde aparte es un movimiento muy diverso porque hay
Hay mujeres que son más del área como de la parte artística, del espectáculo, activistas, que aparte son activistas de diferentes también enfoques, ¿no? Y entonces dice, ahí estamos todas tenemos esta oportunidad. Hay edades también diferentes, ¿no? Entonces, eso también habla de algo que esto es para todas, porque la lucha es para todas. Y si estamos todas juntas, recordemos esa consigna, si estamos todas juntas, ¿no? Ya lo hicimos, porque juntas somos más fuertes. Entonces yo les invito a que se sumen, a que usen el hashtag. De hecho, ahorita tenemos una dinámica que nos cuenten con el hashtag Hoy Lucho Por y nos cuenten en redes sociales por qué luchan, por quién luchan, para qué luchamos. Porque no es que estemos luchando porque nos encanta el argüende, ¿no? Es como de, no tengo nada que hacer, voy a luchar, ¿no? No, luchamos porque en verdad creemos en esto y porque ahora también estamos cansadas. ¿No? Estamos cansadas de que se siga diciendo que somos exageradas, que nos digan que ya tienen muchos derechos, ¿para qué piden más? No, queremos esto, nos queremos vivas, nos queremos libres, pues las invito a que se sumen. Angie, escucharte ha sido un verdadero placer. Yo estoy segura que quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando, han aprendido mucho de ti y nos has dejado claro y claras cuáles son las líneas en donde tenemos que seguir, por donde tenemos que seguir caminando. Así que te agradecemos mucho. Muchísimas gracias también a esta campaña Mujeres Libres, Mujeres Vivas, por darnos esta oportunidad de conocer a mujeres tan increíbles como tú, pero y también conocer sus luchas, que también, bueno, son nuestras luchas. Muchísimas gracias. A ti, Dale, muchísimas gracias y muchas gracias a Zona Docs por la entrevista y el espacio.